Formas cuadráticas. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver formas cuadráticas. Y su definición es lo siguiente. La función numérica que nosotros obtenemos a partir de una forma bilineal simétrica, en la cual colocamos x igual a y, se denomina forma cuadrática y la vamos a denotar de esta manera. Si la forma bilineal es f de x, y, vamos a tener una f de x, x. Significa que a toda forma bilineal simétrica le corresponde una forma cuadrática y viceversa. Esta orientación de la flecha está clara porque si tenemos la forma bilineal simétrica y reemplazamos x igual a y, obtenemos la forma cuadrática. Sin embargo, la otra dirección, obtener la forma bilineal a partir de la forma cuadrática, podría no ser evidente. Sin embargo, nosotros eso lo establecemos a través de la siguiente relación, que f de x, y, vamos a decir que es igual a 1/2 de lo siguiente, de f de x más y, x más y. Jóvenes, esta es una forma cuadrática. A eso le vamos a restar f de x, y le restamos f de y. ¿Está claro? Entonces nosotros obtenemos esto. De esta forma, nosotros podemos asociar a una forma bilineal con una forma cuadrática. ¿Qué significa? Podemos nosotros tener definida la forma cuadrática y obtener la forma bilineal asociada. A esta forma bilineal asociada que se construye de esta forma se denomina forma polar. Se denomina forma polar en relación a la forma cuadrática, en este caso f, x. Bien, aquí, jóvenes, en esta primera parte no hay nada del otro mundo, todo es bastante sencillo. Simplemente tengo una función de dos argumentos, igualo los dos argumentos y obtenemos una forma que es cuadrática. Vamos a ver, algo que es importante en esto de las formas es cómo nosotros lo expresamos cuando tenemos una base definida. En ese caso nosotros vamos a poder expresar las coordenadas y vamos a tener los coeficientes que nos van a conformar una matriz. Entonces, sea la base que siempre estamos tomando, un e sub 1, e sub 2, hasta un e sub n. Entonces tenemos la base, y en esta base, jóvenes, como nosotros estamos obteniendo la forma cuadrática a partir de una forma bilineal, es evidente que la matriz que se forme va a ser exactamente la misma. Es decir, este f de x va a ser igual a un C11 x1 por x1, y en este caso vamos a poner al cuadrado más C12, y tenemos x1, x2 más, así sucesivamente, a C1n, x1, xn, más C21, y aquí vamos a tener x1, x2, más C22, x2 al cuadrado, más C2n,
x2, xn. Más, seguimos de esta forma, jóvenes, hasta el último término y tenemos c n1 xn x1 más c n2 x2 o disculpen xn, vamos a mantener el orden, x2 más hasta c n xn al cuadrado. Entonces nosotros tenemos, jóvenes, que esta es la forma extensa de la forma bilineal. Por lo tanto, vamos a tener que su matriz va a ser igual a la siguiente. La matriz que se forma con esos coeficientes. C11, C12, C1n, C21, C22, C2n, CN1, CN2, CNN. Y esta, jóvenes, no es otra cosa que la matriz de la forma cuadrática. La matriz de la forma cuadrática. Los elementos de la matriz de la forma cuadrática satisfacen la condición que C y J es igual a C, JI. Y eso es evidente, jóvenes, debido a que están asociados a una forma simétrica. De la misma manera, el rango de la matriz nos define el rango de la forma cuadrática. El rango de la matriz nos define el rango de la forma cuadrática. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. entonces f x, y va a ser una transformación y f de x, x, si cumple eso va a ser una forma cuadrática. No entiendo el por qué tiene que ser una transformación. No, no es una transformación. F de x y es una forma bilineal. Es una forma bilineal. Y f de x es la misma forma bilineal. Una forma bilineal simétrica es la misma forma bilineal donde los dos argumentos son los mismos. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí a un costadito. Nosotros tenemos, digamos, de que este f de x y es igual a x al cuadrado más xy más y al cuadrado. ¿Está claro? Por ejemplo, entonces nosotros vamos a ponerlo mejor de la siguiente manera. Vamos a decir de que este f de y es igual a x por y más 3 x, bueno, digamos al cubo, y digamos que es así. Entonces tenemos que este f de x va a ser igual a x al cuadrado más 3x a la cuarta. Entonces esto, jóvenes, es lo que se conoce como una forma cuadrática en este caso. Estoy trabajando solamente con números. Tengan en cuenta que aquí nosotros, cada uno de estos son vectores y por lo tanto al ser vectores tiene sus componentes. Vamos a ver una forma más reducida.
teniendo en cuenta la matriz o esta forma y teniendo en cuenta que es una matriz simétrica, nosotros podemos reescribir esto de una forma más breve. Entonces nosotros podemos escribir que la forma cuadrática, y es la forma en la que habitualmente la encontramos, es igual a lo siguiente: C11 x1 al cuadrado más 2 veces C12 x1 x2. Jóvenes, aquí esto queda evidente porque esto que está acá y esto que está acá son iguales. ¿Está claro? Son iguales, tienen los mismos x1 y x2, y estos dos coeficientes son iguales por la simetría. Aquí más, y seguimos adelante hasta el final, donde vamos a tener también 2 veces C1n x1 xn más, y aquí vamos a comenzar aquí, más C22 x2 al cuadrado más hasta 2 veces C2n x2 xn más. Y jóvenes, esto va a seguir de la misma forma hasta el último término, donde vamos a tener que es más cnn xn al cuadrado. Entonces nosotros con mucha frecuencia vamos a encontrar esta forma como forma cuadrática. ¿Está claro? Esta forma como forma cuadrática. Y aquí sí creo que viene más claro. Supongamos que tenemos un vector que es igual a un vector b que es x1, x2. Y tenemos otro vector u que es igual a y1, y2. Entonces tenemos una función de estos dos vectores. Vamos a tener una función de estos dos vectores, función de u y b, que va a ser igual a x1, y1 más x2, y2, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos esta función. Entonces si nosotros decimos que x1 es igual a y1, es decir, la función b, vamos a tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, podemos tener otra función. Defino otra función g de u, b, que es igual simplemente a u, a u multiplicado, vamos a decir, escalarmente por b. U multiplicado escalarmente por b. Y aquí nosotros vamos, vamos a seguir mejor. Este ejemplo no nos va a servir. Todavía el producto escalar lo veremos más adelante. Bueno, jóvenes, entonces, esta es la forma en que nosotros podemos escribirlo. ¿Está bien? Entonces, aquí es evidente que lo que tenemos acá es un polinomio. Lo que tenemos aquí es un polinomio. ¿Está claro? Por lo tanto, vamos a poner una observación. Algo que nosotros vamos a ver. Eligiendo la base adecuada, la forma cuadrática es un polinomio homogéneo. Es un polinomio homogéneo de segundo grado.
¿Qué significa, jóvenes? De que todos sus términos son monomios de segundo grado. ¿Está claro? Todos sus términos son monomios de segundo grado. Entonces es un polinomio homogéneo de segundo grado con respecto a las coordenadas. Con respecto a las coordenadas. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? x1, x2 hasta el xn. Eso nos lleva, jóvenes, a lo siguiente. En algunas ocasiones, nosotros en lugar de escribir f de xx, vamos a escribir esto como una f de x1, x2, xn. Es decir, una función de las coordenadas del vector. Hay que tener en cuenta que es una función de un solo vector. Es una función de un solo vector. Bien. Entonces, todo esto se puede escribir de forma reducida. Se puede escribir de forma reducida y vamos a tener que f de xx va a ser igual a un c y j, y vamos a tener de x y xj. Eso es en notación de coordenadas. ¿Está claro? Notación de coordenadas. O también vamos a tener que f de xx es igual a x transpuesta la matriz y x. Esta es la notación matricial. Tenemos estas dos notaciones posibles. Nosotros podemos hacer cambios o cambiar nuestra base, y con lo cual cambiarían las coordenadas y cambiarían, esta forma también cambiaría. ¿Está claro? Esta forma cambiaría. Significa que la forma cuadrática, su expresión, el polinomio que se forma, va a depender de la base en la que estamos. Por eso decimos eligiendo la base adecuada. Entonces, aquí nosotros vamos a escribir una definición. Que es importante. Sí. Entonces, la definición que tenemos está asociada a la forma que puede tomar esta expresión, este polinomio, en alguna base determinada. Y es lo siguiente: si en la expresión de la forma cuadrática no están presentes los productos mixtos, es decir, no están presentes estos que están acá. Está bien, todos los que tienen dos coordenadas. Los productos mixtos de dos coordenadas entonces la forma se denomina forma canónica. Entonces la forma canónica es aquella forma
cuadrática en la cual no están los términos mixtos, es decir, solo tengo C11 x1 al cuadrado más C12 x2 al cuadrado más hasta Cnn xn al cuadrado. Esta, jóvenes, es la forma canónica de una forma cuadrática. ¿Está bien? La forma canónica de una forma cuadrática. Y es evidente que la matriz de esta forma canónica de la forma cuadrática va a ser una matriz diagonal. ¿Está bien? La matriz que nosotros vamos a obtener aquí va a ser una matriz diagonal solamente con los términos en la diagonal. Y todos los demás términos van a ser ceros. ¿Está bien? Todos los demás términos van a ser ceros. Esta es la matriz de una forma cuadrática. ¿Está bien? La matriz de una forma cuadrática o de una forma canónica. La matriz de una forma canónica. Bien. Antes de ver algún ejemplo, quiero ver un detalle más. Vamos a ver lo siguiente. Y hemos dicho que el rango de una forma bilineal es el rango de su matriz. Lo mismo pasa con una forma cuadrática. Nosotros vamos a decir ahorita sea que el rango de esta forma f, que es igual a un r, es menor o igual a n. Es decir, la forma cuadrática es menor o igual a la dimensión del espacio. ¿Está bien? Entonces, digamos, ¿qué es lo que va a pasar en esta forma que tenemos diagonal? A ver, vamos a copiarlo al otro lado para poder analizarlo. Entonces, si nosotros tenemos esa forma diagonal, si el rango de la forma es menor a la dimensión, significa que yo no voy a tener aquí estas n elementos en la diagonal. ¿Está claro? En la diagonal no voy a tener n. Entonces, en la matriz de la forma canónica, en la matriz de la forma canónica, sobre la diagonal principal, ustedes saben, jóvenes, que la diagonal principal es esta, sobre la diagonal principal deberán, en todo caso más que deberán, habrán R elementos no nulos. Ya, jóvenes, ustedes saben de que el rango de una matriz no depende del sistema o de la base en la cual nos encontramos. Entonces, si el rango de la matriz no depende de la base, el rango de esta matriz diagonal va a ser igual al rango de la forma cuadrática en cualquier base. Y si el rango es R, significa que aquí solamente voy a tener R que sean diferentes de 0. ¿Está claro? Entonces, el número de cuadrados presentes en la forma cuadrática, cuando ésta se expresa en su forma canónica, es igual al rango de la forma. ¿Está claro? Significa de que en este caso tenemos de que f de xx
vamos a decir que los tenemos C11 x1 al cuadrado más C22 x2 al cuadrado más hasta, vamos a decir que son solamente los r primeros, x r al cuadrado, y los demás son ceros. ¿Está claro? Los demás son ceros. Significa que todos los c y son iguales a ceros si el r es mayor que, o disculpen, si el i es mayor que el r. ¿Está bien? Para todos los i mayores que r, todos los demás van a ser ceros. Todos los demás van a ser ceros. La forma cuadrática, jóvenes, tanto como la forma bilineal y la forma bilineal polar asociado, en diferentes bases se representan por diferentes matrices, pero siempre va a existir una base, en la cual nosotros vamos a poder expresar la forma cuadrática en su forma diagonal. ¿Está bien? La forma cuadrática en la forma diagonal. Entonces, uno de los problemas más importantes en la teoría de las formas cuadráticas es reducirlo a su forma canónica. ¿Está bien? Reducirlo a su forma canónica. Entonces, reducción de la forma cuadrática a su forma canónica. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Está claro? Existen varios métodos. El primer método que vamos a ver es el denominado método de Lagrange. Método de Lagrange. Vamos a ver un teorema. Teorema 1. Toda forma cuadrática se puede llevar a su forma canónica, por medio de una transformación de su base. Ese es el teorema. Y vamos a ver la demostración. La demostración de este teorema es justamente el método de Lagrange. La demostración del teorema es el método de Lagrange. Entonces vamos a comenzar el método porque es un método que ustedes ya lo conocen, jóvenes. Está bien, es un método que ya lo conocen. Ya lo han usado ustedes varias veces. Está bien, ya lo han usado varias veces. Después de la demostración les voy a indicar en qué caso ustedes ya lo han utilizado. Entonces sea la forma cuadrática y vamos a escribirla de esta manera, con sus coeficientes, con sus componentes. Tenemos esta forma cuadrática que la podemos expresar como un C y J, X y XJ. Y vamos a exigir que el C11 sea diferente de 0. Jóvenes, si el C11 no es diferente de 0, nosotros hacemos un primer cambio y decimos de que el C, o sea, cambiamos el X1 con el X2. Estos dos los permutamos
o permutamos con aquel que sea diferente de 0. ¿Está claro? Entonces tenemos esto. Eso es lo primero que tenemos. Veamos la forma auxiliar. Es una forma cuadrática también, ¿está bien? Forma cuadrática auxiliar. ¿Cuál va a ser esta forma cuadrática auxiliar? La siguiente, va a ser una f, le voy a poner ese sombrerito y voy a decir que es igual a 1 sobre C11, por eso exigíamos que sea diferente de 0, C11 x1 más C12 x2 más hasta C1n xn al cuadrado. Entonces tenemos nosotros esta forma cuadrática. Tenemos esta forma cuadrática. Ahora, no es difícil comprobar lo siguiente. Fíjense, esta voy a expandirlo. Esta f va a ser igual. Elevo al cuadrado. ¿Está claro? Elevo al cuadrado y voy a tener C11 x1 al cuadrado. Significa que voy a dividirlo esto entre C11, nos queda C11 x1 al cuadrado. Más voy a tener el doble producto de este por cada uno de los otros y los divido entre C11. Significa voy a tener más C12 x1 x2 más C1n x1 xn. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros esto donde aparece este C11, C12 y todos los x1. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. A esto yo le vamos a sumar. Ahora tenemos esto al cuadrado entre C1 y esto por todos los demás, los productos múltiples por C1. Entonces lo que aquí tenemos, jóvenes, es una forma que no depende de x1, es decir, aquí vamos a tener una forma, voy a ponerle dos sombreritos, cuadrática, que va a ser de x2, x3 hasta el xn. Jóvenes, ¿está entendido esto? ¿Alguna pregunta ahí al respecto? Profe, ¿puede volver a explicarlo, por favor? No lo llegué a entender bien. A ver, si yo desarrollo esto, obtengo esto al cuadrado, que está acá, más el doble producto de esto por esto, que está acá. Ah, disculpen, me estoy equivocando, y aquí hay un doble producto, y acá hay un doble producto. Ya. El doble producto de esto por esto, que está acá, más el doble producto de esto por el tercero, más el doble producto de esto por el último, y este C11 no está porque lo estoy dividiendo entre C11. ¿Está claro? Entonces, esta parte resulta de elevar al cuadrado, desarrollar esto y multiplicar primero este por sí mismo y después por todos los demás. Y obtenemos esta parte. Después vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Pero ya en todos los demás términos que queda, ya no aparece x1. Ya no aparece x1 para nada. ¿Está claro? Entonces, como en todos los demás términos ya no aparece x1, lo que nos queda es una forma cuadrática, pero que depende solamente de x2, x3 hasta xn. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir lo siguiente, que mi forma cuadrática inicial menos esta forma va a ser
una nueva forma, llamémosla x1, que depende solamente de x2, x3 hasta el xn. ¿Eso está claro, jóvenes? Esta X... Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Está bien poner así que solamente depende de x2, x3, xn? ¿Esas formas no debería tener también n elementos? O sea, como el primero ya no está ahora y n-1. No, no necesariamente, porque el rango puede ser menor que n. El rango puede ser menor que n. Esta es una forma cuadrática del rango n-1. Ya, profesor, gracias. ¿Está bien? Entonces sí es posible escribirlo de esa forma. ¿Está bien? Sí es posible escribirlo de esa forma. Entonces, significa que esta forma cuadrática, esa forma cuadrática f, nosotros podemos escribirla como 1 sobre C11, que multiplica a C11 x1 más C12 x2 más C1n xn, esto al cuadrado, más esta f1, que es una forma cuadrática solamente de x2, x3 hasta xn. Jóvenes, ¿está claro? Entonces, hemos eliminado de la forma cuadrática el primer cuadrado. ¿Está bien? Hemos eliminado de la forma cuadrática el primer cuadrado. De nuevo, ahora con este f1, ¿podemos hacer lo mismo? ¿Podemos hacer lo mismo con ese f1? Podemos decir que ese f1, vamos a decir que es igual a un c, vamos a decir 2 prima, porque no es este mismo, jóvenes, no es este mismo que teníamos en la forma anterior, x2 al cuadrado más c 3 prima, x2, x3, más y así sucesivamente. ¿Está claro? Hasta un c n prima x n al cuadrado. Nosotros tenemos esta forma y podemos proceder de la misma manera que hemos procedido acá para eliminar la primera fila, es decir, para eliminar, hemos eliminado esta, es decir, esta está en la otra forma. Ahora queremos reducir estas otras que están acá. Entonces podemos nosotros proceder de la misma manera. Podemos proceder de la misma manera y decir de que esto va a ser igual. ¿Está bien? Esto va a ser igual a de la misma forma que hemos visto, a 1 sobre C22' por disculpen, aquí es C22' x2 más C23' x3 más C3 o C2n' xn más, un momentito, voy a moverlo hacia la izquierda para tener más espacio, y esto más, y vamos a tener un f2 x3 x4 hasta xn. ¿Está claro? Aquí me faltó el cuadrado. Listo. Entonces nosotros volvemos al caso anterior y vamos a tener que nuestro f de x, disculpen, f de x va a ser igual a 1 sobre C11 x1 más C12 x2 más
C1n xn al cuadrado más 1 sobre C22', y aquí tengo C22' x2 más C23' x3 más C2n' xn al cuadrado más, jóvenes, puedo seguir esto, lo vamos a continuar hasta el último, que va a ser igual a 1 sobre cnn, y aquí le voy a poner n menos 1. Esto nos está indicando la prima, o sea, tengo n menos 1 veces prima, multiplicado por cnn, n menos 1 veces prima, xn al cuadrado. ¿Está claro? ¿Esto quedó entendido, jóvenes? O sea, es decir, este mismo procedimiento lo seguimos hasta el final, hasta llegar a esta expresión. Ahora, esta es una de las opciones que nosotros tenemos. Podríamos haber obtenido la siguiente opción también. Podríamos haber obtenido la siguiente opción. Esto mismo, está bien, esto mismo, pero aquí la diferencia sería de que ya no estaríamos yendo hasta el n, sino que es posible de que el rango sea menor. Es decir, aquí tendríamos un R, aquí tendríamos, disculpa, R menos 1, R menos 1. Es decir, en este caso tenemos si es que el rango de la forma es menor que n. Entonces nosotros, los jóvenes, podemos seguir este procedimiento de esta forma hasta este momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿De dónde salió F1? Acá está el F1. Cuando yo resto F menos esta forma, le llamo F1. Entonces significa que F es esta forma más el F1. Ahora trabajo solo el F1 y obtengo esto, que es esta forma más un F2. Y sigo haciendo, después hago lo mismo con F2, con F3, F4, hasta que llego al Fn. Es posible que eso se acabe antes. Es posible que eso se acabe antes, no en el n, sino en el r, y ya todos los demás sean ceros. Eso va a pasar cuando el rango sea menor que 0. Entonces, aquí nosotros hacemos lo siguiente. Hacemos el siguiente cambio de coordenadas. Jóvenes, tengan en cuenta lo siguiente, estoy hablando de un cambio de coordenadas, ¿está bien? Un cambio de coordenadas. Significa que hallando la matriz de cambio de coordenadas con su matriz inversa podemos hallar la matriz de cambio de base. Y vamos a decir que Y1 va a ser igual a todo lo que esté en este primer paréntesis. Entonces va a ser igual a C11 x1 más C12 x2 más C1n xn. Tenemos que Y2 va a ser igual a C22' x2 más, y así sucesivamente hasta C2n' xn, y hacemos lo mismo hasta llegar a un Y sub n, y tenemos
aquí simplemente vamos a tener cnn, n menos 1 veces prima, xn. Y de esta forma, reemplazando en la expresión que está aquí arriba, obtenemos de que nuestra forma cuadrática, en este caso de y, porque hemos cambiado las variables, es igual a 1 sobre c11, y1 prima al cuadrado, más 1 sobre c22 prima, disculpen, es un momentito, aquí es y1 al cuadrado, aquí es y2 al cuadrado, más 1 sobre cnn, n menos 1, yn al cuadrado. Con lo cual, jóvenes, nosotros ya hemos llevado la forma cuadrática a su forma canónica. ¿Está claro? La forma cuadrática a la forma canónica. Y lo que tenemos aquí nos da la forma en que expresamos las coordenadas antiguas en las nuevas. Sí, dígame. Una pequeña duda. Tengo entendido que el f es otra forma de expresarse, de expresar la parte verde. Entonces, ¿acá? ¿por qué le pone el c? Ajá. Entonces, ¿por qué está el c22 con prima? O sea, es diferente, pero si está hecho de la misma. No entiendo esa parte. ¿Por qué es prima? Aquí abajo te refieres. Ajá, ¿por qué le puso c22 prima? Porque al momento, que yo, sí, pero al momento que yo elevo esto al cuadrado, aquí voy a tener un c12 al cuadrado entre c11 por x2 al cuadrado. Y esto le voy a restar a este término. Es decir, cuando yo elevo esto al cuadrado, aparecen términos que tienen también a x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. Por eso no es el mismo c22. Esto que acabamos de hacer es para el caso A. Es para el caso A. Si queremos hacerlo para el caso B, en el cual el rango de la forma es menor a la dimensión del espacio, nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a simplemente copiarlo todo esto para llevarlo al otro lado y hacer el cambio necesario simplemente. Entonces, en el caso B, nosotros hacemos este cambio, pero en el caso B hay que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros ya no vamos hasta el n, sino estamos haciendo lo siguiente. En el caso B nos hemos quedado simplemente en el R. ¿Está claro? En el caso B nos hemos quedado en el R. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente acá. Esto lo ponemos por abajo. Vamos a ampliar nuestro esquema de la siguiente manera. Aquí vamos a tener más hasta un más C1R X a la R más, y así sucesivamente hasta el último. Aquí más C2R prima X a la R más hasta acá. Aquí nosotros vamos a tener ya no el N, sino vamos a tener el R. ¿Está bien? Y este va a ser aquí más C R menos 1 X a la R más, y en este caso esto es el R. Y vamos a continuar de la siguiente manera.
el y r más 1 va a ser igual simplemente al x r más 1. ¿Está bien? Disculpen, este r tiene que ir arriba y este también tiene que ir arriba. Entonces simplemente vamos a tener a partir del r más 1 van a ser iguales a las coordenadas anteriores. ¿Por qué? Porque no participan, jóvenes. ¿Está bien? Porque no participan en la forma cuadrática posterior, en la forma, digamos, canónica. Entonces hasta el yn, que es igual simplemente al xn. Entonces, hacemos el procedimiento para los r primeros y para los demás simplemente hacemos el cambio. Y nuestra forma cuadrática final, va a ser solamente de rango r. Significa vamos a tener r menos 1, r al cuadrado. Los demás son ceros. Entonces, esos son los cambios que nosotros tenemos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a verlo en la siguiente página para que quede claro. Ejemplo. Y varios ejemplos vamos a ver para poder explorar diferentes aspectos. Pero primero el siguiente. Vamos a decir ejemplos. Y tenemos llevar a su forma canónica la siguiente expresión. A ver, el primer ejemplo que voy a hacer es, no, mejor el segundo, que voy a hacer uno que ustedes conozcan, pero mejor queda, vamos a hacerlo así. Vamos a tener que la forma q de x1, x2, x3, que es igual a 3x2 al cuadrado más 3x3 al cuadrado más 4x1 x2 más 4x1 x3 menos 2x2 x3. Primera pregunta, jóvenes. ¿Dónde está el x1 al cuadrado? ¿Tenemos x1 al cuadrado o no tenemos x1 al cuadrado? ¿Qué me dicen? Simplemente pongan el check si es sí y el x si es no. ¿Dónde está el x1 al cuadrado? Ahí veo algunos checks. ¿Dónde ven el x1 al cuadrado? Jóvenes, no está. No está el x1 al cuadrado. Entonces fíjense de que el método nos decía de que tengo que dividir entre C11. El C11, que es el que acompaña al x1 al cuadrado, tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Tiene que ser diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces puedo emplear el método. En este caso, no es diferente de 0. Pero no importa, porque voy a comenzar entonces de este que está acá, del x2. En este caso, este coeficiente es diferente de 0. ¿Está bien? Es diferente de 0. Entonces, vamos a hacer mentalmente ese intercambio. Fíjense, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que elegir esta forma. ¿Está bien? Los que tienen C1, C1, C1. En nuestro caso van a ser los que tienen C2. O sea, los que tienen un X2. Es decir, tenemos que elegir este que va a ser el primero, este que tiene X2 y este que tiene X2. Entonces vamos a tener que nuestro Q, vamos a ponerlo así, nuestro Q, nuestra función auxiliar, está bien que es una forma cuadrática,
de x1, x2 y x3, esto va a ser igual a 1 sobre el coeficiente que acompaña al x2, en este caso sobre 3 multiplicado por 3x2 más, y aquí jóvenes tengan en cuenta lo siguiente, este es un producto mixto y necesito el C 1,2 o el C2,3 en ese caso, o el C2,1, pero tengan en cuenta que en la forma cuadrática siempre aparecen en pares, ¿está claro? Por lo tanto, yo tengo que dividir ese coeficiente entre 2. Entonces, aquí voy a poner no 4, sino voy a poner más 2x1 menos 1x3. Esta, jóvenes, es mi forma auxiliar. Esta es mi forma auxiliar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hallar el Q1 en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Voy a desarrollar esto. Esto es al cuadrado. Voy a desarrollarlo para que vean qué es lo que está quedando. Aquí tenemos 3x2 al cuadrado más, y vamos a tener 4x2 x1 menos, y aquí vamos a tener 2x2 x3. Con esto, jóvenes, es este al cuadrado más los dobles productos que tengo con este, más vamos a tener 4 tercios de x1 al cuadrado menos, y aquí vamos a tener menos 4 tercios de x1 x3 y menos o más 1 tercio de x3 al cuadrado. Entonces, para hallar el Q1, esto es igual al Q menos este Q con su sombrerito. Y vamos a tener, jóvenes, como les decía, este término con este se va con este y este se va con este. Solo nos quedan estos términos. Voy a comenzar sumados con estos. Voy a comenzar con este que no tiene ninguno parecido. 4 tercios x1 al cuadrado. Después vamos a tener x1, x2 ya no va a existir. Vamos a tener x1, x3. Y aquí tengo esto menos esto. Esto menos esto. Significa que vamos a tener 3, 12 y 4 tenemos más 16. Más, un momentito, este es con signo menos porque estoy restando. Entonces más 16 tercios x1, x3. Y vamos a tener esto menos esto, es 3 menos 1 tercio. Entonces vamos a tener menos, a ver, 3 menos 1 tercio, tenemos 8 tercios x3 al cuadrado. Y esto es lo que nosotros estamos llamando Q1. Es lo que llamamos Q1. Bien, ahora tenemos que trabajar con este Q1 y hacer exactamente lo mismo. Estoy haciendo el procedimiento tal, jóvenes, como lo hemos desarrollado en el método. Después voy a ver algunas modificaciones. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir un Q2' que va a ser de x1, x3, que va a ser igual a menos 3 cuartos, porque es 1 sobre... Y fíjense,
Jóvenes, esto que acompaña al x1, acá no estaba. Entonces este es el C11', es lo que les decía, de que ya no son los mismos coeficientes. Igual, aquí tengo el C33, que es igual a 3. Aquí ya cambió. Este es el C33', por eso es que son distintos. Entonces, esto es multiplicado por 4/3 x1 más, y es la mitad de este coeficiente. Significa, ya que es la mitad, estamos hablando de 8/3 x3. Esto es al cuadrado. Voy a desarrollarlo también para poder ver qué es lo que se va a reemplazar. Una vez que lo elevo al cuadrado, vamos a obtener simplemente 4/3 menos 4/3 de x1 al cuadrado. Tenemos el doble producto. El doble producto, aquí vamos a tener un 3 se va, el 4 se va. O sea, se va este 4/3. Tengo el doble producto de esto. Tenemos menos 16 x1 x3. Un momentito. Menos 16 x1 x3. Y vamos a tener esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Vamos a tener más o menos. Un momentito. Disculpen. Aquí me equivocaron. Y es un error que a veces se comete. No es 8, jóvenes, sino tengo que poner la mitad, 4. Ahora sí. Entonces, ahora al poner la mitad, nosotros tenemos, cuando es el doble producto, simplemente vamos a tener 4/3, 4/3. A ver, ¿cuánto es lo que tenemos aquí? Es 16 entre 4, 4 simplemente, y 1/3 aquí. Déjenme, esto lo borro. Y vamos a tener, entonces simplemente menos. A ver, disculpen, este es. A ver, un momentito. Este es la mitad, también es negativo. Este también es negativo. Entonces vamos a tener más 4. Debería de eliminarse este x1, x3. A ver, jóvenes, disculpen. Ya. Yo me estoy equivocando. Sí estaba haciendo bien porque es la mitad de esto. Más. Y este es 8. 8. Listo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener este término. Ahora sí, el 4/3 se va y vamos a tener 16/3. Está bien. 16/3. Y aquí este es menos. Y por eso aquí también tenemos menos. Ya está. Menos. Aquí tenemos más. Ya está. Ahora sí. Y el último término, jóvenes, nos queda simplemente esto al cuadrado por 4/3. Entonces nos va a quedar aquí 1/3. Y aquí nos queda 32. 32 x3 al cuadrado. Ahora sí, jóvenes, disculpen. Ahora sí. Esto es lo que nos está quedando acá. Listo, entonces nosotros ya podemos hallar el Q sub 2. El Q sub 2
va a ser igual al Q1 menos este Q2' o 2, y vamos a tener de que este término se va con este término se va con este, y esto tengo que restarlo. Esto significa tenemos 32 menos 8 es 24, 24 entre 3 sale 8, tenemos 8x3 al cuadrado. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos hacer el cambio de variable tal como hemos visto en el método. Vamos a tener un y1, que va a ser igual a este que está acá, es decir, va a ser igual a 1/3 de 3x al cuadrado más 2x1 menos x3 al cuadrado. Tenemos un y2 que es igual a este que está acá, que es menos 3, ¿sí? Disculpe que le corte, en el Q1 es más 8/3 de x cubo al cuadrado. En el Q1. En la parte azul. Más. Es más 8/3, sí, más 8/3. A ver, disculpen, x3. ¿Es esto menos esto? Sí, es más, gracias. Es más. Es más. Si es más, entonces eso está cambiando solamente acá. Y tenemos esto menos esto, sería más, sería 40/3, ¿correcto? Entonces sería 40/3. Bien, entonces volviendo, aquí tenemos menos 3/4 de menos 4/3 x1 más 8/3 x3. Es sin los cuadrados, jóvenes, es sin los cuadrados. ¿Está bien? Fíjense cuál es el cambio que hacemos. Simplemente es lo que está ahí adentro, ¿está claro? Entonces es lo que está ahí adentro, también sin estos coeficientes y sin los cuadrados. Y el último que vamos a tener simplemente es ya lo que queda. Y3 es igual a x3 simplemente en este caso. Por lo tanto, nuestra forma Q, en este caso de y1, y2, y3, es igual a 1/3 y1 al cuadrado menos 4/3 y2, disculpen, 4/3 y2 al cuadrado más 40/3 y3 al cuadrado. Entonces, jóvenes, de esa forma nosotros hemos hallado la forma canónica. ¿Está claro? Hemos hallado la forma canónica. Podemos hallar la ley de transformación de las coordenadas. Claro, la ley de transformación de las coordenadas se halla de acá. Se halla de aquí. Y nosotros vamos a poder escribir esto de la siguiente forma. Y1, Y2, Y3, este vector, se obtiene al multiplicar, y nosotros tenemos que poner los coeficientes que están aquí de esta forma. Vamos a tener 2, 3, menos 1. Aquí vamos a tener menos 4/3, 0, 8/3, y aquí vamos a tener 0, 0, 1, que multiplica a x1, x2, x3. Jóvenes, esta es la matriz de transformación de coordenadas, que es la inversa de la matriz de cambio de base. ¿Está claro? De esa forma, entonces nosotros podemos hacer la transformación de coordenadas, llevarlo a su forma canónica, y podemos transformar todos los demás elementos que nosotros podamos necesitar.
Jóvenes, voy a volver a hacer este ejemplo, pero quiero mostrarles algo más acá. En ocasiones, no es conveniente realizar el trabajo que hemos hecho. ¿Está bien? Entonces, tenemos esto y vamos a hacer lo siguiente. Elegimos los términos que contienen a x2. ¿Por qué? Porque es el primero que es diferente de 0. ¿Está claro? En eso sí no podemos cambiarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Q, que es x1, x2, x3, va a ser igual a, y voy a factorizar el 3. Voy a factorizar el 3 y vamos a tener lo siguiente. Y vamos a ver, antes de hacerlo, creo que esto va a quedar más claro si lo hacemos así. Primero tenemos el 3 x2 al cuadrado menos 4 x1 x2 menos 2 x2 x3. Y aquí, jóvenes, vamos a hacer algo que ustedes han hecho desde el colegio. Vamos a completar cuadrados. El método de Lagrange no es más que el método de completar cuadrados. Y en este caso nos va a quedar que el Q de x1, x2, x3 va a ser igual a, factorizo el 3 y voy a poner aquí el x2. Profesor, Sí, dígame. ahí no es más 4 veces x por x2. Gracias. Entonces, factorizo el 3 y pongo solamente el x2. ¿Está claro? Entonces aquí voy a tener 4 tercios. 4 tercios. Y aquí le voy a poner de la misma forma la mitad. 2 tercios de x1. Y aquí tengo menos 2 tercios. Voy a tener menos 1 tercio de x3. Esto al cuadrado. ¿Está claro? Esto al cuadrado. Y eso vamos a tener lo siguiente. Al momento que le vamos al cuadrado, estamos obteniendo solamente estos términos. Ahora vamos a ver los otros términos que nos faltan. Esto al cuadrado lo voy a restar. Menos, vamos a tener 4 tercios de x1 al cuadrado. Esto viene para poder eliminar este cuadrado. ¿Está claro? Y con el doble producto vamos a tener que sumar más 4 tercios de x1, x3. De nuevo, tengo este doble producto, tengo el 4 novenos por este, sale 4 tercios con signo negativo, por eso aquí es más. Y este otro término que tenemos aquí, que va a ser simplemente 1 tercio de x cubo. Entonces tendríamos menos 1 tercio de x3 al cuadrado. Con esto, jóvenes, esto que está acá nos da solamente esto que está acá. Ahora tenemos que sumarle estos términos que nos faltan. ¿Está bien? Entonces, más vendría a ser el 3x3 al cuadrado y más 4x1 x3. Entonces fíjense de que tenemos la misma expresión. ¿Está bien? Aquí nosotros ya podemos comenzar haciendo el cambio. Hacemos de que el y2, simplemente por comodidad, y2 es igual a 2 tercios de x1 más x2 menos 1 tercio de x3. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Nuestra forma ahora toma la siguiente
estructura 3y2 al cuadrado. Jóvenes, le pude haber llamado también y1, eso no afecta en nada. 3y2 al cuadrado más aquí el x1, vamos a ver primero con el x3. El x3 tenemos más 8 tercios de x3 al cuadrado menos 4 tercios de x1 al cuadrado más 16 x1 x3. ¿Está bien? Un momentito. Más 16 tercios. Más 16 tercios de x1 x3. Entonces significa que aquí nosotros tenemos que esto es igual a 3y2 al cuadrado más esta forma q sub 1, que es lo x1 x3. Jóvenes, en ocasiones es conveniente hacer esto, es decir, yo factorizo el coeficiente que acompaña a mi forma cuadrática en vez de trabajar con las fracciones, ¿está claro? En vez de trabajar con las fracciones. El resultado no necesariamente es igual. ¿Qué significa? Que yo tengo este q sub 1, ¿está bien? Obtengo este q sub 1 de x1, x3, que va a ser igual. Vamos a completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados. Y eso es esta parte que está acá. ¿Está bien? Esta parte que está acá. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer el menos 4 tercios y aquí vamos a tener x1 menos, para esto si factorizo el 4 tercios me va a quedar el 2x3. ¿Está bien? Para poder eliminar esto, porque tengo el doble producto. El doble producto me da 4x3, por esto me da justamente esto. Entonces, más, le voy a sumar esto al cuadrado, que va a ser 16 tercios de x3 al cuadrado. Jóvenes, lo sumo porque aquí tengo un número negativo, y esto más los 8 tercios de x3 al cuadrado. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos nuestro y1, le llamo y1, que va a ser igual a x1 menos 2x3. Por lo tanto, vamos a tener 3y2 al cuadrado más, y aquí tenemos no menos, disculpen, menos 4 tercios de y1 al cuadrado más, y aquí simplemente los sumamos y vamos a tener 24. Está bien, vamos a tener 24, entonces tenemos 8x3 al cuadrado. Aquí entonces nosotros hacemos el otro cambio de que el y3 sea igual simplemente al x3. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra forma va a ser q de y1, y2, y3 va a ser igual a 3y2 al cuadrado menos 4 tercios y1 al cuadrado más 8x3 o y3, disculpen, y3 al cuadrado. Jóvenes, fíjense de que el resultado no es el mismo. El resultado no es el mismo.
¿Está bien? El resultado no es el mismo. Y la transformación no va a ser la misma. Significa que no existe una única forma canónica. Existen muchas formas canónicas, tantas formas canónicas como transformaciones podamos realizar. ¿Está claro? No existe una sola forma canónica. El mismo problema, el mismo ejercicio, si variamos por el mismo método, si lo variamos ligeramente, nos puede dar dos resultados distintos. Lógicamente la transformación también es distinta. La transformación también es distinta. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. hace falta poner al cuadrado en Q sub 1 de X1, X3. Un poco más arriba. Acá. No, ajá, en Ah, ya. X sub 1. Esto es al cuadrado. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro el método? Cuando les digo de que ustedes han usado este método antes, es cuando ustedes han resuelto la siguiente ecuación. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. ¿Qué es lo que hacen aquí? Factorizan el A y ponen X al cuadrado más 2B sobre A. En todo caso, no, disculpen, más B sobre 2A al cuadrado, y este es menos, y van a tener lo que obtenemos aquí, que es B, correcto, menos B, un momentito, este no es X al cuadrado, este es X. Ya está. Entonces aquí ustedes tienen de que esto nos da esto, y simplemente más C, disculpen, más C, menos, aquí van a tener B al cuadrado sobre 4A y más C igual a 0, y están completando cuadrados, jóvenes. ¿Está claro? Este método de completar cuadrados que nos lleva finalmente a la fórmula, no es otra cosa que la aplicación de este método de Lagrange. ¿Está claro? Este método de Lagrange. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. En el Classroom ustedes tienen ya una hoja con problemas, con ejercicios de formas cuadráticas. En los primeros les piden hallar el rango de la forma cuadrática. Para hallar el rango de la forma cuadrática, ustedes escriben la matriz y determinan el rango de la matriz. Hay otra serie de ejercicios que les piden hallar la forma canónica utilizando el método de Lagrange, que es el que hemos utilizado. Entonces, ahí ustedes van a poder practicar con respecto a este método. A ver, ahí hay una observación en cuál es... ¿Cuál es la observación? ¿Este valor? Eh, 24 entre 3, ¿no es 8, jóvenes? Está bien. Está bien. Tengo 24 tercios. 24 tercios x 3 al cuadrado. ¿Está bien?
Creo que esa es la observación. Este es el... Ah, gracias. No me había dado cuenta. Es 8 tercios. Ah, no, está bien, 8. 8, nada más. Bien, Profesor, joven. disculpe, Sí, dígame. si pone más 8 tercios, ¿no le saldría menos 8 tercios x al cubo al cuadrado? O sea, no salía negativo y en el original está positivo. O sea, no sería en vez de 8 tercios 24 tercios. Para restarle al menos 16 que sale del cuadrado. Acá nosotros tenemos, el cuadrado nos da 4 Menos 16 no sería ahí. menos 16. Está Ya. bien, solamente que el profesor se le ha restado por separado y le ha agregado para que se iguale a lo anterior. Claro, Por eso, y el anterior es positivo. Y si le suma eso, le sale negativo. por eso. Aquí obtengo yo un menos 16x, menos 16 tercios x3 al cuadrado, ¿correcto? Acá, menos. Pero eso ya no lo está vi, acá, ya lo entonces vi, tengo ya que lo vi. sumarlo. Está bien, tengo que sumarlo. Es lo que hacemos acá. ¿Está bien? Y ahí ya sale el 8 tercios. Bien, jóvenes. Ahí quedamos el día de hoy. Vean de resolver los ejercicios. Creo que este ejemplo y las dos soluciones de este ejemplo nos dejan claro de que el procedimiento no es único. ¿Está claro? Significa que la respuesta no es única tampoco. Bueno, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.